Saludamos a la audiencia que se suma a la sintonía y les contamos que a esta hora estamos con el presidente de la República, sus ministros y funcionarios de gobierno, conociendo los logros de los primeros 100 días de mandato. Nuestro tercer bloque temático es el de equidad y nueva sociedad. Para exponer este tema, el presidente de la República estará acompañado por los ministros de Educación, Cultura, Salud, Vivienda y la directora del Departamento de Prosperidad Social. Veamos un corto perfil de cada uno de ellos. Al frente del Ministerio de Educación está la economista María Victoria Angulo. Fue secretaria de Educación de Bogotá, directora de la Fundación Empresarios por la Educación y directora de Fomento de Educación Superior del Ministerio de Educación. Una mujer afrocolombiana del Pacífico es la ministra de Cultura. La abogada Carmen Inés Vázquez fue ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante la OEA, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior y contralora delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad. En la Dirección de Prosperidad Social está la ingeniera industrial con especialización en Administración de Negocios y Gerencia de Harvard, Susana Correa. Entre 2014 y 2018 fue senadora de la República, autora de los proyectos de ley para la protección de infantes y menores de brazos. La Salud tiene como ministro a Juan Pablo Uribe Restrepo, un médico antioqueño con 2 maestrías en Administración y Políticas de Salud Pública. Fue viceministro de Salud y director de la Fundación Santa Fe en Bogotá. El economista guajiro de 33 años, Jonathan Malagón, es el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tiene maestrías en política económica y en finanzas, además un PhD en economía. La equidad es el gran objetivo de nuestro gobierno. Colombia es un país con muchísimas diferencias sociales. Somos un país donde en regiones como La Guajira, en la zona rural, solamente el 4% de la población tiene acceso al agua potable. Somos un país donde tenemos regiones altamente golpeadas por la exclusión geográfica, por no tener vías terciarias. Somos un país donde tenemos niños que carecen del acceso a los micronutrientes para desarrollar la corteza prefrontal del cerebro y tener mejores capacidades de aprendizaje. Somos un país donde tenemos población indígena, raizal, afrodescendiente, que carece de acceso a muchísimas oportunidades. Y un país donde tenemos que dar un salto porque todavía no llegamos a la cobertura de jornada única en el país. Estos son tan solo algunos indicadores de esas disparidades. Y si no entendemos que la equidad, que es mejorar el acceso de oportunidades para la población más vulnerable, es el gran objetivo, nos iremos quedando rezagados en la forma en la que construimos nuestro proceso de desarrollo. Por eso le he dicho a los colombianos que el plan de desarrollo nuestro tiene que ser pacto por Colombia, pacto por la equidad, un pacto por cerrar brechas, un pacto por permitir el acceso a la cultura, un pacto por proteger las víctimas, un pacto por defender la pequeña infancia vulnerable de Colombia. Por eso me complace que en esta nueva sesión que tenemos acá de rendición de cuentas, donde están los ministros de las principales áreas sociales, podamos abordar los grandes desafíos que encontramos en agosto y los desafíos que hemos enfrentado en estos primeros 100 días de cara a los objetivos de 4 años y a lo que queremos dejar como objetivos estructurales de Colombia para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos primeros pilares de equidad es la educación. Y aquí yo quiero hablarles desde el corazón a todas las personas que nos están viendo. Tenemos una deuda histórica con la educación, que va desde lo más elemental, la cobertura de la alimentación para la primera infancia, la asistencia integral, que va desde la urgente necesidad de duplicar y lograr en los próximos 10 años la cobertura universal de jornada única, que va también ligada al acceso a la educación superior. Una educación superior que en los últimos años, en la base, en el funcionamiento de las universidades públicas, había logrado
aumentos del IPC más 1.8, que claramente muestran que se estaba dejando de lado la consideración de la expansión de la demanda. Todo esto lo planteo porque quiero empezar con usted, ministra María Victoria. Yo le dije a usted desde el primer momento, cuando se unió a nuestro equipo, que tenía varias obsesiones en términos de equidad. Lograr la mayor cobertura posible en primera infancia, en atención integral, en alimentación. Le dije que quería duplicar el acceso a la jornada única en estos 4 años y que quería también responderle a los jóvenes de Colombia que están en la universidad pública. Yo cuando fui senador fui ponente de la estampilla de la Universidad Industrial de Santander, buscando recursos para una de las grandes universidades públicas del país, respaldé la estampilla de la Universidad Nacional, la de la Universidad Distrital, y quiero además la universidad pública por una razón personal. Mi padre es egresado a la Universidad de Antioquia, o fue egresado a la Universidad de Antioquia, y mi abuelo a la Universidad Nacional. Y sé cómo la universidad pública cambió sus vidas. ¿Qué le dije a usted? Hagamos todo el esfuerzo para que en el primer presupuesto tengamos el presupuesto más alto para la educación y el presupuesto de inversión más alto para la educación. Se logró, pero eso no quiere decir que hayamos cerrado esas deudas históricas. Por eso, ministra, para mí es muy importante que usted le haga un balance a los televidentes que nos están acompañando. ¿De qué se recibió en materia de educación el día 7 de agosto? ¿Cuál ha sido nuestro plan de trabajo en estos primeros 100 días? ¿Y cómo queremos construir a partir de esta agenda una sociedad que valore cada vez más la educación? Quiero resaltar lo que se ha hecho con el PAE, aumentar 48% de recursos para el año entrante, hacer convenios con los organismos de control para mejor supervisión y vigilancia de los recursos, en plantearle a los colombianos un fortalecimiento de la misión natural del maestro, que lo hemos venido planteando con temas tan claros como fortalecer las normales, la profesionalización de normalistas, que vayamos extendiendo las becas de especialización y doctorado para los maestros, 8.000 nos hemos propuesto en estos 4 años, y también los convenios con Colciencias. Yo quiero que usted plantee eso, y también quiero aprovechar para decirle a los colombianos que nos están viendo que el esfuerzo se ha hecho, que estamos dispuestos siempre a buscar más recursos. Le hemos pedido al Congreso, a través suyo del Ministerio de Hacienda, a los gobernadores, que podamos tener $1 billón de las regalías en los próximos años para fortalecer también la infraestructura universitaria de Colombia. Y quiero además reiterar que la posición mía no ha sido jamás la de antagonizar con los estudiantes. Escucho su voz, sé que están preocupados por fortalecer la universidad pública, como lo han hecho los rectores y como también lo han planteado los maestros, y estamos, como usted lo inició hace pocos días, reintegrando esta mesa de conversación que no puede ser de coyuntura, que tiene que ser para reflexionar sobre el futuro de la educación, para que en el plan de desarrollo ese pacto por la educación nos involucre a todos los colombianos. La educación no puede estar ideologizada, tiene que invitarnos a todos a que construyamos esa propuesta. Así que, ministra, le quiero dar a usted la palabra para que hagamos esa reflexión de lo que se recibió y lo que han sido estos 100 días de gobierno. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a usted, a mis compañeros del sector social y a muchos padres, estudiantes, toda la comunidad académica que nos está viendo. Como usted lo dice, este tal vez es el eje dinamizador de equidad, de darle sentido a la palabra de equidad. En todo el balance que usted hacía, yo puedo denotar como egresada de colegio público la conciencia que tengo de que en los espacios educativos nos encontramos como iguales. Y esa es mi misión. Pero con honestidad tenemos que contar que uno en educación piensa en futuro, presidente. Pero para pensar en futuro hay que ser honestos sobre lo que recibimos y sobre eso proyectar. Pero creo que conciencia de eso, de lo que recibimos, es muy importante que la tengan todos los colombianos. E inicio, usted lo mencionaba en sus palabras, un presupuesto para el año 2019, ni siquiera futuro, corto plazo, desfinanciado en 1.9 billones. Y sabemos que mi sector es un sector de prestación de servicios diaria. Estoy hablando de maestros, de alimentación, de servicios. Ese déficit ni siquiera nos permitía operar. Y a eso adiciono muchos gastos recurrentes y decisiones tomadas que voy a entrar a anotar con un grave problema, la falta de coherencia.
En educación es muy fácil dar títulos grandilocuentes y decir qué tanto vamos a hacer si no lo acompañamos de las reformas estructurales y de los recursos, presidente, es muy difícil. Y le doy 3 ejemplos concretos. Tenemos un reto enorme con DPS, ICBF, presidencia en todo lo que es primera infancia para seguir avanzando, sobre todo tener una fuente de recursos cierta. Si me voy al preescolar, básica y media, pues usted sabe los retos que tenemos frente al SGP, pero además con los maestros, presidente. Hay compromisos hechos con ellos y con los directivos que este gobierno va a asumir, que va a honrar, que eran incluso superiores al marco de gasto de mediano plazo y que vamos a cumplir. Y si a eso le sumamos el debate nacional, lo que creo que todos los televidentes han venido escuchando y es educación superior, pues usted dice es un problema que ha envejecido mal, claramente, son muchos años de haber reorientado la política y olvidado un poco lo importante que es la educación pública para construir en este país. Y le doy un último punto en cuanto a financiación. También 40.000 jóvenes y 40.000 familias que habían iniciado un proceso de educación superior en el programa Pilo Paga, que no contaban con los recursos, no nos dejaron los recursos para que ellos pudieran terminar. Si ustedes ven, pues nos tocó un periodo retador que asumimos con infinita responsabilidad y amor por lo que hacemos en la educación en Colombia. ¿Qué serán estos 4 años? Años, presidente, de escuchar, de dialogar, de ir para adelante con el Congreso, con la sociedad, porque se vienen reformas, más recursos. Y en cada momento que vean al Ministerio de Educación, al señor presidente, a todo el equipo de gobierno, porque educación pasa por todas las carteras, les hagamos promesas ciertas. Y a eso ya me voy a referir a la hora de entrar a mirar qué hemos hecho estos 100 días. Y acuño 3 temas más, presidente, que no se me pueden olvidar. Infraestructura educativa, muchas promesas en materia de aulas que son bien importantes para la meta que usted decía de jornada única, para avanzar en espacios para la primera infancia, etcétera. El FIE, el Fondo de Infraestructura Educativa, lo encontramos con un 67% de atrasos en las obras. Y son atrasos importantes porque impactan en la vida de los niños, gobernantes locales que sienten que su promesa de valor no se cumplió, pero adicionalmente problemas contractuales y financieros. Yo creo que allí la respuesta, como usted nos ha indicado, siempre es futuro. Entonces hemos visitado 16 departamentos particularmente, comenzado a hacer acuerdos con muchos de los gobernantes, lograr cesión de contratos para que a 25.000 niños en este primer tiempo de 100 días no se le afecte como la institucionalidad y los espacios. Y sé que muchos gobernadores y mandatarios que nos están oyendo y que claman por esto, pues tienen que saber que el FIE y el Ministerio les van a responder. ICETEX y ICFES, 2 temas importantes. Oye uno comúnmente comentarios sobre el ICETEX, pues llegó el momento de hacer una reforma estructural. Tenemos que hacerlo en las condiciones, como le estamos respondiendo a los estudiantes, en su forma misma y estructura para dejar ver este como un instrumento de crédito educativo ya contemporáneo que reconoce la situación de los ciudadanos. Y calidad es la obsesión, pero pues encontramos que no habían pruebas para continuar midiendo en todos los niveles de formación la calidad. Entonces, desde la dirección del ICFES también se hizo un trabajo muy serio en estos 100 días para decirle al país, a las maestras, a los padres de familia, que el año entrante contaremos con información para evaluar y para avanzar. Allí dejo este balance y si le parece, presidente, rápidamente entro a mencionarles que no solamente fue determinar esta línea base, son acciones concretas. La primera de ellas, usted la mencionó, yo entro rápidamente en 2 detalles, alimentación escolar, tal vez la noticia que más ha salido en todos los medios de comunicación los últimos años, decirles que allí va 48% de incremento en los recursos, seguirá aumentando en el plan de desarrollo. Una lucha total para que el programa sea un programa que le apunte a la transparencia, porque la comida de los niños y los recursos de la educación son sagrados, como todos los recursos públicos. Un trabajo interinstitucional de 15 entidades del Estado, agradecer a los gobernadores, a las alcaldías, un trabajo mancomunado, no es menor el reto que tenemos. Y televidentes, había un dato importante, los niños no tenían raciones de alimentación todos los días de la jornada escolar y ese es nuestro mandato, 180 días de alimentación escolar, pasar a 5.6 millones de niños, presidente, y esa meta ambiciosa que usted ha planteado para el plan de desarrollo, cerca de 7 millones, sabiendo que nutrición es vivir mejor y aprender mejor. Siguiente logro importante, educación superior, usted lo mencionaba. Pues miren, ante este problema que envejeció mal, ante esta crisis, ante este rezago histórico, 2 respuestas. Primera de ella, pues responderle a todos estos muchachos que ya tenían procesos de educación avanzados y honrarles el compromiso como nación. Pero pensar en que no necesitábamos solo un número pequeño de beneficiarios, presidente. Muchos jóvenes de bajos recursos requieren acceder a educación superior. Y usted lo dijo en campaña, gratuidad, avance gradual en gratuidad. Serán 80.000 jóvenes el año entrante y a quienes nos están siguiendo, a los papás, ya está la información de todas las universidades que se sumaron al programa de gratuidad, al programa de excelencia. Los jóvenes ya tienen su prueba
Saber 11, así que esperamos en enero contarle al país en qué regiones están estos primeros beneficiarios de Generación E. Pero Generación E no era solo, presidente, un programa de estímulos. Usted desde el comienzo lo dijo, era un programa que incluyera fortalecimiento de la educación pública. Y sí, que hay diversas miradas, claro que las hay, usted lo ha dicho, somos respetuosos de ella, pero pues una petición, digamos, igual de valerosa de lo que es el reto que tenemos y es construirlo juntos. Hasta el momento en que hemos avanzado, presidente, 5.8 billones para los 4 años siguientes a educación superior. Allí, ¿qué le estoy sumando? Los recursos de gratuidad, los recursos que van adicionados a la base, los recursos de inversión y un agradecimiento infinito a los mandatarios locales y al Congreso que ha apoyado en todo esto y que además dieron 1.25 billones más, que es necesario. Seguramente la gente recuerda las cifras de las que han hablado en todo este diálogo ciudadano. Claramente haremos más esfuerzos, pero nos hemos sentado a la mesa con responsabilidad de poder ir cumpliendo cada promesa que se le hacen a los jóvenes y a los rectores de este país. La mesa continúa, volvemos a la mesa este lunes, presidente, y volvemos con una intención de sumar. Gana todo el país si nos ponemos de acuerdo, y leyendo los periódicos, presidente, nos dicen por qué no tener pues una comisión, unos expertos pensando en la educación de futuro. Yo creo que esa ha sido pues su mirada desde el comienzo y es la invitación que le hacemos a todos los colombianos. Y termino diciendo que la labor de los 100 días no solo ha estado concentrada en estos 2 puntos, también llegamos a más y mejor educación rural. Estábamos hace casi 8 días en Leticia, diciéndole a unos papás que obviamente se emocionaron al contarles, de pronto los televidentes no saben, que hay 595 residencias estudiantiles en Colombia, residencias que no cuentan ni con la suficiente alimentación, oferta cultural, acompañamiento académico. Esos niños de los cuales casi el país no tiene mucha noticia, serán protagonistas en esta transformación de lo rural. Iremos a más media en lo rural, un ejercicio muy fuerte mancomunadamente desde la presidencia, el DPS, el ICBF, todos los actores de la primera infancia, y un trabajo muy importante con los maestros y ellos que nos están escuchando y los directivos, los verdaderos artífices de esta transformación. Recuerden lo que comentó el presidente en Medellín, estábamos en el MOVA, el primer centro de innovación de maestros de Colombia, y allí usted dijo unas cifras nada menores: 8.000 apuestas de maestría y doctorado, 126.000 de formación continuada, por primera vez investigación, trabajando con Colciencias para los maestros, 26.000 oportunidades, profesionalización de todos los normalistas y fortalecimiento más de 191 normales. Esto es dignificación y esto es un reto para que trabajemos en equipo. Y finalmente en Leticia hicimos un primer tránsito en todo el trabajo que liderará Presidencia desde el nivel de transición, presidente, que hace parte de la atención a primera infancia, transición, 5 años, mostrando el gran reto de que los niños que están en este nivel tengan una atención integral. Ese reto lo tenemos en el sistema educativo. Actualmente hay 582.000 niños en este nivel de formación, solo 71 tienen una atención integral, así que un reto enorme que asumimos con pasión y una invitación a los colombianos. Si hay un gran pacto que tenemos que hacer donde no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda, es la educación, y esa es la invitación que hacemos a quienes nos siguen en este momento, presidente. Muchas gracias, ministra. Creo que usted ha planteado con mucha claridad cuáles han sido las indicaciones de parte mía para el trabajo con usted, con todas las agencias del sector. Para mí es muy importante que todas las personas que están con nosotros hoy, acompañándonos desde sus casas, también nos ayuden en una reflexión de un tema social vital para los colombianos, doctor Juan Pablo: la salud. Son constantes los problemas que el país dejó envejecer mal en materia de atención a la población más vulnerable, en materia de haber relajado las capacidades de supervisión y de sanción de quienes estuvieran actuando mal en el sector. Pero adicionalmente quiero plantear a esto una visión de país. Nosotros tenemos una sociedad que está envejeciendo, 5 millones de mayores de 65 años aproximadamente, un poco más o menos, y llegaremos a 15 millones en los próximos 20 o 25 años. Y el reto allí es que las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades como la diabetes, crecen a una velocidad tremenda, y enfermedades transmisibles que se han venido enfrentando, tampoco hemos logrado erradicar muchas de ellas por la falta de integralidad en la provisión de bienes públicos relacionados con la calidad del agua, con temas de entorno. Y obviamente hay un tema en la prestación, que lo hemos escuchado por muchos años. Problemas tan severos
como permitir, de alguna manera, que la UPC principalmente reconozca el número de afiliados y no tenemos un elemento de calidad que acompañe la asignación de recursos que permita monitorear mejor a los prestadores del servicio y a los aseguradores. Creo que también hay un rezago histórico en no haber fortalecido lo suficiente la Superintendencia de Salud, que tiene herramientas muy limitadas, porque prácticamente la sanción mayor que puede imponer está por debajo de los 2.000 millones de pesos. Y eso también ha repercutido en la calidad y la capacidad de sancionar ejemplarmente a quien abusa. Y usted le ha planteado también al país otro reto. Es una red hospitalaria donde el 43% tiene problemas financieros. Yo quiero que usted le cuente a los colombianos, doctor Juan Pablo, ¿cuál fue ese estado de las cosas que nosotros recibimos el 7 de agosto? ¿Cómo estos 100 días han sido fundamentales para diseñar lo que debe ser una respuesta de punto final, mejorar los flujos de recursos del sistema hacia los prestadores, endurecer la supervisión y algo que es muy importante, estar preparados para riesgos que también fueron heredados con respecto a algunos aseguradores? Yo quiero que usted le cuente eso a los colombianos. Muchas gracias, presidente. La salud en Colombia la encontramos con unos desequilibrios marcados que comprometen logros sociales fundamentales que entre todos debemos defender, logros que contribuyen a un país más equitativo. Y quiero destacar entre esos retos que encontramos, esos desequilibrios, el primer aspecto, el financiero, unos flujos que no llegan a la prestación de los servicios, a los proveedores, que generan unas distorsiones en el camino y que por supuesto afectan la calidad y oportunidad de los servicios. Pero además de esos flujos comprometidos, una deuda histórica acumulada año tras año que también ha ido deteriorando la calidad y oportunidad de los servicios. Una deuda que se ha acumulado en distintos espacios del sistema de salud y que ha generado posiciones de abuso y muchas situaciones de frustración y compromete la sostenibilidad de muchísimas instituciones. Entre esas se destaca la afectación del Hospital Público Colombiano, hospital que es vital porque en 70% de los municipios colombianos es el único oferente de servicios para la población. Hospital público que contribuye de manera decidida a una Colombia más equitativa. Cerca de 400 de los 930 hospitales públicos tienen un riesgo financiero medio o alto que compromete su capacidad de invertir y desarrollar mejores servicios de salud. Se suma a esto un compromiso de las mismas EPS. En muy corto tiempo, la Superintendencia Nacional de Salud ha tenido que intervenir a más de 16 EPS porque no cumplían con los mínimos de habilitación y han entrado a una supervisión especial y a una ruta crítica de mejoramiento. Y con todo esto encontramos una ciudadanía que legítimamente espera servicios más oportunos, más dignos, con mejor calidad. A estos temas financieros y prestacionales y de aseguramiento, como usted muy bien lo dijo, Colombia tiene que sumarle retos de salud pública, retos de enfermedades infectocontagiosas que se mantienen en zonas pobres y alejadas, en poblaciones vulnerables y que debemos enfrentar para tener una Colombia más equitativa. Tenemos zonas donde el modelo central de aseguramiento no ha llegado y tenemos que ser ingeniosos y efectivos para resolverles sus problemas. Y tenemos además, con el fenómeno migratorio y con la transición demográfica, unos retos sobrevinientes que llegan a volver más dura esta tarea y más importante en nuestro compromiso y capacidad de sacarla adelante para contribuir a la equidad, presidente. En 100 días, 5 logros grandes frente a esta coyuntura. El primero, con un compromiso del Gobierno Nacional, una adición de presupuesto para cerrar este año de 780.000 millones de pesos y el compromiso de liquidez para el año entrante. Liquidez que nos va a permitir simultáneamente avanzar en ese acuerdo de punto final que empieza con las deudas que pueden ser reconocidas como públicas y que va a permitir
en un mecanismo que presentaremos el próximo semestre, llegar hasta la parte de abajo de la cadena de valor en salud y permitirle a los hospitales públicos y privados y a los proveedores continuar con su compromiso de prestar servicios. En tercer lugar, hemos empezado a trabajar en algunas de esas variables de salud pública que tienen más incidencia sobre una Colombia más equitativa. La eliminación de la malaria en unas zonas vulnerables y pobres, una revisión al Programa Nacional de Tuberculosis, que pone en Colombia más de 1.300 muertos al año, un trabajo muy estructurado con los mejores expertos en salud mental y en el consumo de sustancias psicoactivas, segunda carga de enfermedad de los colombianos, y por último un trabajo sobre incidentalidad vial intersectorial con otros ministerios para atacar más de 7.000 muertos al año. ¿Qué vemos como ruta crítica hacia adelante en esta salud que entre todos debemos fortalecer para una Colombia más equitativa? Vemos un trabajo grande de sostenibilidad financiera, vemos un acuerdo de punto final con el compromiso del Gobierno Nacional, vemos esa necesidad. Ministro, si me permite una pequeña interrupción, gástele unos segundos a compartir con la ciudadanía que nos acompaña en qué consiste la idea del punto final, que es saldar las deudas de ADRES, principalmente con toda la red hospitalaria, para inyectar esos recursos al sistema, pero al mismo tiempo establecer unos nuevos criterios a partir de los cuales, cuando se acumulan deudas por encima de cierto tiempo, empieza un estricto régimen sancionatorio. Así es. Para todos los colombianos, por años se acumularon deudas por los servicios que estaban por fuera del Plan Colectivo de Servicios, lo que se conoce como el POS, se acumularon en la ADRES a nivel nacional frente al régimen contributivo. También se acumularon en los entes territoriales, en los departamentos, frente al régimen subsidiado. El primer paso del acuerdo de punto final es a través de una metodología compartida llegar a una conciliación sobre esas cifras, luego poderlas reconocer como deudas y generar los mecanismos financieros que le permitan a los acreedores de esas deudas inyectar liquidez y mejorar los servicios para los ciudadanos. Ese es el primer gran punto. Lo segundo es que tenemos que introducir reformas y mecanismos adicionales para que las situaciones, los abusos que condujeron a esta acumulación de deudas y de desequilibrios no se repitan. Por eso es tan importante que entre todos en el sector salud le pongamos un techo a los recobros del no POS que están acorralando la capacidad de responder por el aseguramiento. Y por eso es importante la política de control de precios de medicamentos, la introducción de valores máximos de recobro, el uso de compras centralizadas que generen eficiencias y beneficios que vamos a poder trasladar hacia una mejor cobertura y un mejor servicio para todos los colombianos. También tendremos que introducir reformas en algunos comportamientos que han generado abuso de posición dominante y unos flujos financieros inciertos o irregulares frente a la prestación de servicios. Y también por eso mismo hemos presentado la reforma de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que le permite a esta entidad vital para el comportamiento y desempeño del sector intervenir con herramientas más efectivas, presidente. Muchas gracias, ministro. Yo creo que esa descripción que usted ha hecho de esos retos acumulados históricamente y la capacidad de respuesta, sobre todo con algo que me parece vital, centrado en el paciente, refleja lo que queremos desde el Gobierno Nacional. Yo quiero pasar ahora a un tema que también es de enorme sensibilidad y que es un factor de equidad, porque no hay equidad más latente para un ciudadano que poderse convertir en propietario de su vivienda, en pasar de ser arrendatario eterno a ser propietario y tener ese capital, y también mejorar las condiciones de vivienda. Por supuesto, esto requiere medidas integrales, no es solamente la casa, es el entorno en el cual está esa vivienda lo que también determina la calidad de vida del ciudadano. Por eso, ministro Malagón, yo quiero que usted le hable a los colombianos sobre pilares que le hemos puesto a estas bases del plan de desarrollo, que tienen que ver con programas
tales como lo que hemos llamado semillero de propietarios. Hacer esa transición del arrendatario al propietario. El programa Casa Digna, Vida Digna, que busca mejorar cerca de 600.000 viviendas en los próximos 4 años, también en colaboración con el DPS. Y por supuesto, mirar ese entorno urbano con acueducto, con unos planes de ordenamiento territorial que sean coherentes y que no estén contaminados por la politiquería. Y que también en el desarrollo municipal, que es un tema que vamos a hablar ahora más tarde en la Mesa de Desarrollo Sostenible, también tiene que ver con los POMCAS, con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas en el país. Esa visión de lo urbano, que también tiene que ver con cumplir compromisos que se habían adquirido en el desarrollo de viviendas de acceso gratuito para la población más vulnerable, es lo que me parece importante que usted hoy le transmita a los colombianos que nos acompañan. ¿Qué se recibió el 7 de agosto? ¿Cuál ha sido el trabajo nuestro en estos 100 días? Y cómo ese rumbo que hemos fijado en 100 días va a determinar el alcance de las metas de largo plazo de nuestro gobierno. Presidente, muchas gracias. Buenas tardes para usted, para mis compañeros, colegas de gabinete y para todos los televidentes que a esta hora nos siguen por los canales institucionales del gobierno. Presidente, este ministerio se encarga de 2 cosas, de la política de vivienda y de la política de agua y saneamiento básico. En términos de vivienda, nosotros recibimos un sector desacelerado y desfinanciado. Entre el 2005 y el 2015, el sector líder de la economía colombiana fue el sector de edificaciones, fue el sector de construcción, incluso por encima del minero energético. Creció por encima del 7% y fue el gran protagonista de la generación de empleo. Eso contrasta, presidente, con lo que ha ocurrido entre el 2015 y el comienzo de este gobierno. Estamos hablando de 7 trimestres consecutivos de decrecimiento en el Producto Interno Bruto de edificaciones. Para que los televidentes hagan un orden de magnitud, la crisis más intensa que ha tenido el sector hipotecario en la historia de Colombia en estos 200 años ha sido la del UPAC, de finales de la década de los 90. Pues bien, después de la del UPAC, la más pronunciada es la que recibimos el 7 de agosto del 2018. Y a la que ya, por cierto, empezamos a darle vuelta. El primer gran punto de inflexión fue el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto de edificaciones del tercer trimestre de este año, que se compone de julio a septiembre del 2018, presidente, donde volvimos a crecer por primera vez en 2 años y crecimos al 4.1%, un dato que es muy, muy saludable. Pero no solamente está en materia de actividad productiva este menor dinamismo, esta menor tracción, sino también, presidente, un presupuesto que en el anteproyecto que se había presentado hacia junio-julio terminaba por completo los programas de vivienda. Hay que reconocer que el presupuesto que aprobó el Congreso de la República permitió que este sector tuviera nuevamente recursos para que esos programas tuvieran continuidad. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos 100 días en materia de vivienda? Lo primero, tal como usted lo anunció durante la campaña, vamos a continuar con los programas que han funcionado bien. Mi Casa Ya, por ejemplo, en el mejor año de ejecución tuvo 15.000 subsidios. Nosotros vamos a entregar 35.000 subsidios anuales promedio. Es decir, vamos a más que duplicar la profundidad de ese programa. Ese es un mensaje muy importante de continuidad de política que ha servido para destrabar las iniciaciones. Y un dato, del 7 de agosto a hoy hemos entregado tantos subsidios de Mi Casa Ya como se entregaron del 1 de enero al 7 de agosto o como se entregaron el año anterior. Es decir, nosotros hemos más que duplicado la dinámica mensual de entrega de esos subsidios. Entonces, un primer mensaje es continuidad. Un segundo mensaje es que quisimos que ese programa Mi Casa Ya pudiera llegar a la base de la pirámide. Hoy en día es exitoso para los estratos 2 y 3, pero solamente el 7% de los beneficiarios hacen parte del estrato 1. ¿Por qué? Porque el estrato 1 gasta el 71% de su ingreso mensual pagando arriendo y por tanto no van a alcanzar a ahorrar su cuota inicial con los ingresos que tiene hoy en día. Ahí nace Semillero de Propietarios. Semillero de Propietarios es una apuesta de subsidio de arrendamiento para los más pobres, focalizado en la base de la pirámide, que les va a permitir durante 24 meses ahorrar la cuota inicial de su casa para luego acceder a un crédito, de suerte que terminen pagando por ese crédito, presidente, menos de lo que pagaban por un arriendo informal antes de empezar el programa. Con esto vamos a lograr que 200.000 familias colombianas sean propietarias de vivienda. Esto nos ayudará a reducir
presidente, en los próximos 4 años la mitad del déficit cuantitativo habitacional con el que recibimos este país. Algo muy positivo en la forma en la que hemos lanzado este programa tiene que ver con el estilo de gobierno que usted ha impuesto, el estilo del diálogo, el estilo de la concertación. Nosotros lo anunciamos muy rápidamente. En los primeros 20 días de gobierno sentamos las bases de lo que sería Semillero de Propietarios y hemos trabajado todas estas semanas con el sector productivo, con las lonjas, con los constructores, con los bancos. Y anoche, presidente, firmamos el borrador del decreto de funcionamiento de Semillero de Propietarios. La claridad concertada con todos los actores sobre el funcionamiento del programa nos va a permitir que el año entrante ejecutemos los primeros 40.000 beneficiarios del mismo. Pero tal como usted lo mencionaba, no solamente nos estamos focalizando en construir más casas para ese 1 millón de familias colombianas que hoy no tienen un techo. También nos preocupa la calidad. Nos preocupa la calidad porque 1.097.000 familias hoy en día viven en casas que están en condiciones absolutamente subóptimas, bien sea porque están hacinados, porque no tienen servicios públicos domiciliarios, porque no tienen un espacio aséptico donde manipular alimentos, o porque no tienen pisos y paredes. Hay casas que se están literalmente cayendo. Por eso, de la mano de DPS y de la mano del Ministerio de Agricultura, lanzamos con el liderazgo suyo, presidente, hace 15 días el programa Casa Digna, Vida Digna, que nos va a permitir llegar a 600.000 familias con mejoramientos, tanto de viviendas como de barrios. Y algo que es muy positivo, presidente, es que este programa también lo hemos concertado con toda la industria, con todos los actores, y el ritmo de ejecución es bastante ambicioso. El próximo año tendremos 167.000 de estos 600.000 mejoramientos. Esto quiere decir que no estamos esperando, no estamos poniendo metas para el último año de gobierno, no estamos poniendo metas que van más allá del 2022. Nosotros le estamos apostando a que de aquí al 2022 somos capaces de solucionar la mitad del déficit cualitativo de Colombia y a través de estas intervenciones sacar a 1 millón de colombianos de la pobreza. Una pregunta, ministro. Este entorno de intervenir y mejorar calidad de vida también va acompañado de proyectos para la Colombia profunda, donde necesitamos hacer transformaciones vigorosas y necesariamente urgentes. Uno de esos lugares es su departamento, La Guajira. Yo quiero que usted también le comparta hoy a las personas que están evaluando esta gestión de los 100 días el compromiso que tenemos nosotros con los servicios de agua potable. La Guajira, como lo dije en varias ocasiones, la población rural, solamente el 4% tiene acceso al agua potable. Y si no corregimos eso, vamos a tener allá un problema cada vez mayor. El gobierno lanzó el programa Guajira Azul, un programa donde se articula una serie de obras, intervenciones puntuales para llegar a una cobertura superior al 78% en el 2022 y con una hoja de ruta para alcanzar el 100% en el 2024. Usted ha venido también haciendo un trabajo derivado de los talleres Construyendo País en muchos municipios. Yo quiero que también le dedique un espacio, le pido por favor puntualidad aquí, muy preciso, sobre esas intervenciones en materia de agua potable y cómo esperamos que repercutan en la calidad de vida de los colombianos. Así es, presidente. Nosotros encontramos 431 municipios que tienen menos de un 50% de cobertura de agua, donde más de la mitad de los habitantes no tienen agua. 431 municipios. Y además encontramos que el 60% del agua que sale de la llave no es ni siquiera recomendable usarla para bañar a un animal ni para lavarse las manos. Eso quiere decir que tenemos muy poca agua en los hogares colombianos y agua de muy mala calidad. Y el ejemplo que usted ponía de La Guajira es tal vez el más emblemático, es el departamento más atrasado de toda Colombia en términos de indicadores de cobertura y de calidad de agua. Nosotros lanzamos un programa muy ambicioso, el más ambicioso de la historia de Colombia para un departamento que se llama Guajira Azul. Con Guajira Azul nosotros queremos en solo 4 años, a través de 122 intervenciones, cambiar por completo la realidad de ese departamento en materia del que hoy es su principal flagelo, que es la sed.
La Guajira que nosotros entregaremos en el 2022 tendrá niveles de cobertura por encima del 80%. La Guajira que nosotros entregaremos en el 2022 ya tendrá continuidad del servicio de agua no de 9 horas, sino de 16 horas. Debería ser de 24, pero en 4 años recorremos buena parte de ese camino, presidente. Y yo quiero destacar una cosa. Este es un plan para solo 4 años, pero ya está empezando a rendir frutos. El primero de ellos es que convencimos a los 7 municipios del sur de La Guajira de tener un solo operador, un operador que se va a encargar de las obras del río Ranchería, de esa represa del río Ranchería, ese gran anhelo que ha tenido La Guajira de terminar ese proyecto. Por fin se va a terminar, se terminará en los próximos 4 años y tenemos ya no una atomización de empresas, una por cada municipio, sino un gran operador regional que nos va a permitir convertir eso en continuidad. Pero La Guajira no es la única intervención. En el marco del taller Construyendo País hemos anunciado, presidente, con recursos nuevos desde el 7 de agosto hasta ahorita, 11 intervenciones más con inversiones por encima de los 70.000 millones de pesos que van a afectar de manera positiva, beneficiar a 3.7 millones de colombianos, donde, para ponerle otro ejemplo, se destaca lo que acabamos de firmar para Villavicencio la semana pasada. Villavicencio, que cada vez que llueve se queda sin agua, que siempre la bocatoma y el acueducto se colmata, vamos a construir de la mano de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Ecopetrol una segunda bocatoma. Ese acueducto repotenciado de Villavicencio estará listo en el tercer trimestre del año entrante. Entonces son intervenciones puntuales, presidente, pero que le cambian la realidad de manera definitiva a varios municipios de Colombia. Muchas gracias, ministro. Uno de los temas también más importantes y trascendentales para la construcción de equidad, ministra Carmen, es el acceso a la cultura. Yo muchas veces hago referencia en intervenciones a ese famoso discurso de Federico García Lorca cuando visitó la biblioteca de su pueblo, Fuente Vaqueros. Y él hablaba sobre el acceso a la cultura para cerrar brechas. Él lo llamaba medio pan y un libro en ese discurso. Usted sabe que uno de los pilares centrales de este gobierno, como se lo planteé a usted cuando le invité al equipo de gobierno, es que este gobierno le dé a la cultura un protagonismo en la agenda de desarrollo, que permita que en los territorios de nuestro país los gestores culturales sean valorados y acompañados, que permita que nosotros tengamos más acceso de los niños a la literatura, al cine, a la música, pero al mismo tiempo que nutramos los talentos diversos que tiene nuestro país y los conduzcamos a que hagan parte de esa economía de la creatividad y del talento para mejorar calidad de vida y sembrar equidad. Usted ha empezado una gestión en estos 100 días donde se ha creado, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Economía Naranja, presidido por el Ministerio de Cultura, donde están varios ministerios del gobierno, para unir esfuerzos pensando en el protagonismo de la cultura en el desarrollo. Yo le pediría que haga una reflexión sobre sí, lo que se recibió el 7 de agosto, pero también un recuento de cómo las distintas políticas que se han fijado en estos 100 días van a tener impacto en la presencia y la importancia de la cultura en el desarrollo. Y destaco lo que se ha hecho con los bonos naranja por parte de Bancoldex. Destaco la línea reactiva por parte de Findeter, con un componente importante de infraestructura, donde también está la infraestructura cultural. Destaco lo que se ha planteado además con el Fondo Emprender, con el Fondo Impulsa, y lo que se ha venido haciendo en los talleres Construyendo País con Naciones Unidas para destacar a esos emprendedores naranja que tiene Colombia. Así que esa visión del poder de la cultura para transformar a Colombia, me gustaría que la exponga a las personas que nos están acompañando desde sus casas. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Yo en primer lugar quisiera agradecerle, presidente, que me haya permitido estar al frente de una cartera que hace parte de mi esencia misma, de mi ADN. O sea, la cultura en mi territorio, en el Pacífico colombiano, ha sido siempre un motor de unidad y de alguna manera de desarrollo en nuestras comunidades, presidente, y por eso sabemos, además, porque usted lo ha mencionado en muchas oportunidades, presidente, la importancia que tiene la cultura para usted. Ha venido mucho tiempo trabajando en ella y precisamente por eso nos ha encargado un reto muy importante
de liderar y articular la economía naranja, presidente. Sabemos que en esta oportunidad no vamos a ser invitados solamente, vamos a ser protagonistas de los actos centrales de la transformación de nuestro país, y lo vamos a hacer desde los territorios, presidente, porque esa también ha sido una de sus instrucciones. Estos 100 primeros días nos han permitido precisamente poder ir a los territorios. Y a mí que no me gusta, no me sabe tanto ir a los territorios. Y a mí que me encanta, presidente, ir a los territorios. Los cómo la quieren además en los territorios. Ir a los territorios, presidente, ha sido de verdad un ejercicio muy emocionante poder llegar a los territorios, entender y escuchar a la gente, leer a la gente y empezar a soñar al lado de la gente. Y construir con ellos, presidente. Entonces, por eso la tarea de estos 100 días ha sido un ejercicio muy interesante que ha dado buenos resultados y sobre todo es que nos ha podido permitir ratificar para dónde tenemos que ir con la cultura. Efectivamente, en esos 100 días logramos llegar a 5.000 gestores culturales, presidente. Nos sentamos con artistas, con gestores culturales, con música, gente de la música, con la gente de la danza, pero allá en los territorios, sintiendo la realidad que viven ellos, sintiendo además cómo sueñan y cómo quieren hacer cultura en sus territorios. También recibimos, por supuesto, en el Ministerio, y eso ha sido parte del trabajo que hicimos con todo el equipo del Ministerio de Cultura, casi 600 personas que quieren trabajar de la mano del Ministerio de Cultura en procesos culturales interesantes en las diferentes regiones. Y, por supuesto, el acceso a la cultura es muy importante, presidente. Por eso abrimos el primer taller escuela y lo hicimos en San Jacinto Bolívar. Lo que queremos es que se puedan conservar y preservar las tradiciones culturales y ancestrales. Y lo que hicimos fue, tomamos un taller de un maestro artesano de toda la vida, de tradición, para que coja entonces los jóvenes aprendices y pueda transmitirles sus saberes y no se pierda esa tradición tan importante de los oficios y las artes en nuestros territorios. Muy importante también que el acceso a la cultura tenga que ver con los museos y las bibliotecas, presidente. Ya diseñamos una ruta en estos 100 días donde vamos a llegar a los 32 departamentos y sobre todo a muchos municipios rurales. Vamos a llegar a la ruralidad para que la gente pueda mirar exposiciones iconográficas importantes, con maletas didácticas que le muestran a la gente nuestra cultura, nuestra herencia cultural y nuestras tradiciones. También vamos a ir a las bibliotecas, la Red Nacional de Bibliotecas funciona de una manera maravillosa y hicimos uso de esta Red Nacional de Bibliotecas y diseñamos una ruta también para que esas bibliotecas nos apoyen con un trabajo con la gente rural, presidente. Y yo creo que estos 100 días nos han demostrado que lo más importante, el logro más importante, presidente, ha sido eso, sentarnos con la gente a escucharlos, a leerlos, a interpretarlos y, repito, a soñar con ellos para saber para dónde vamos en el Ministerio de Cultura. Mucha protección y mucha preservación de nuestro patrimonio cultural, que es inmenso, presidente. Yo vengo revitalizada, estuve en Buenaventura hace 2 días, en mi bello Puerto del Mar, mi Buenaventura, y yo sentí, a pesar de todo lo que está pasando en Buenaventura, presidente, y que agradezco al ministro Botero y a la Policía Nacional porque han estado muy encima de la situación, la gente en mi tierra, presidente, tiene mucha esperanza y mucha fe. Y saber y escuchar a un joven que levantó la mano en medio de toda la dificultad y me dice, ministra, nosotros sabemos cómo nos sanamos y cómo ayudamos en esto. Ayúdenos a un encuentro cultural de jóvenes, que por medio de la cultura vamos a ser capaces de salir de esto. Esa es nuestra tarea, presidente, ministra, en estos 4 años. Un tema que a mí me parece importante también compartir es el concepto de los centros Sacúdete, donde usted también está trabajando con la primera dama. Son centros que van a estar presentes en el territorio, en lugares donde necesitamos dar oportunidades, cerrar brechas, crear equidad, con el concepto de salud, cultura, deporte, tecnología, emprendimiento. Estos centros Sacúdete, donde vamos a estar inaugurando la próxima semana en Guamal, uno de ellos. Hoy la primera dama María Juliana ha estado en Orito, Putumayo, también dando los lineamientos de lo que van a hacer estos centros. Yo quisiera que usted se refiriera un poco también a ese proceso, que lo miráramos en conjunto con lo que han sido muchas de las escuelas taller que hemos visitado. Con usted estuvimos en Tumaco el día 10 de agosto. Entonces me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre cómo esta intervención de 100 días en el concepto Sacúdete, en el concepto de acceso a la cultura, en recuperar y hacer visibles los patrimonios materiales, inmateriales, de cómo escuchar a los gestores culturales para saber sus necesidades, todo entra dentro de un concepto
y es que Colombia realmente le dé a la cultura, que es uno de sus más grandes patrimonios, el protagonismo que se merece. Así es, presidente. La tarea que ha hecho la primera dama ha sido maravillosa y hemos logrado articularnos muchos ministerios, como aquí está Salud, está también el Ministerio de las TIC, está Mincomercio, y eso hemos logrado que Sacúdete sea una estrategia. Presidente, es una estrategia donde acompañamos a los jóvenes en temas de salud, de cultura, de deporte, emprendimiento y tecnología, para llevarlos hacia un futuro mejor, ese que se merecen y eso que sueñan. Yo creo que lo que va a pasar con Sacúdete es que vamos a tener la oportunidad de que estas nuevas generaciones, presidente, empiecen a pensar en emprendimiento y empiecen además a creerse lo que tenemos que creernos todos los colombianos, que somos un país único, que somos un país diverso, multicultural, pluriétnico, que nos va a permitir a través de la cultura poder sacar adelante, presidente, a estos jóvenes. Y yo creo además que la tarea que ha hecho cada uno de los ministerios al lado de la primera dama, presidente, tiene que ver con las directrices que usted nos ha dado frente a eso. Usted ama los Sacúdete también. Ese es un tema que usted lo apasiona y eso nos ha permitido avanzar rápidamente. Yo quisiera, por último, presidente, mencionar algo que me parece muy importante y esa ha sido una tarea titánica de esos 100 años, de 100 días, perdón, que tiene que ver... No. De estos 100 días, presidente, que estaba pensando en Bicentenario. Estaba pensando en García Márquez. En estos 100 días, presidente, logramos crear el Viceministerio de Economía Naranja a costo cero. Eso ha sido una tarea muy importante. Logramos crear ese viceministerio sin que le cueste un peso más al gobierno, presidente. Tuvimos la primera sesión de Economía Naranja, como usted lo dice, en nuestro consejo, y ahí tomamos decisiones muy importantes en fuentes de financiación, los bonos naranja que usted mencionaba, pero también en decisiones que tienen que ver con esa articulación sin precedentes que se va a dar en torno a la economía naranja, presidente. 7 ministerios y 5 agencias del Estado trabajando en torno a la economía naranja para acompañar a esos emprendedores que están en todos y cada uno de los rincones del país esperando que trabajemos por ello. Y quiero terminar con una cosa, presidente. Yo de verdad siento que tenemos un país maravilloso y único, como lo dije anteriormente, y esta es la oportunidad. El momento es ahora, presidente. Creemos en usted, creemos en su liderazgo y siempre cuente con nosotros. Yo desde ahorita me comprometo desde la cultura, desde lo que soy como ser humano y como persona, presidente, a trabajar duro, todos los días, incansablemente por este país que se lo merece tanto. Muchas gracias, ministra. Entre otras cosas, yo quiero aprovechar para decirle también a los colombianos que están con nosotros en sus casas que la doctora Carmen Vázquez, que es la ministra de Cultura, es la primera ministra o el primer ministro que haya tenido Buenaventura en la historia de nuestro país. Un reconocimiento a una ciudad tan importante, que significa tanto para Colombia, no solamente en términos de competitividad, sino en ser además la puerta del Pacífico para el comercio de nuestro país. Me parece que tener a una persona que representa a esa ciudad es también decirle a Buenaventura lo importante que es para nosotros. Doctora Susana... Doctora Susana Correa, usted está al frente del Departamento de Prosperidad Social, una agencia que tiene a su cargo 3 pilares fundamentales de equidad. Uno de ellos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la atención de nuestros niños, la formación de entornos de familia. Otro que para mí es un reto, y usted sabe lo importante que es, que son las víctimas, con los cuales también hay una deuda histórica, muchísimos compromisos, muy pocos cumplidos hasta ahora, y usted sabe la obsesión que yo tengo de acelerar la forma en la que reparamos a las víctimas en nuestro país. Y un tercer tema que a mí me parece también vital, y es una visión integral para sacar personas de la pobreza monetaria, de la pobreza multidimensional. Cuando yo le dije a usted, vamos a trabajar con este propósito de equidad, queríamos construir estos indicadores para enfrentar estos 2 desafíos. Tenemos además muchísimos programas que han estado en el DPS que se han desnaturalizado porque no tienen un impacto real en sacar a la población de la pobreza monetaria o multidimensional. Un DPS que también
se ha ido perdiendo en muchos lugares por excesos en materia de contratación. Y yo sé que usted ha asumido además la tarea de esta cartera con un compromiso en lo gerencial, en lo relacionado con objetivos medibles y sobre todo en lo que usted y yo hablamos todos los días, un impacto real en la reducción de la pobreza. Cuéntele a los colombianos que están con nosotros en sus casas, ¿qué fue lo que usted recibió y cómo estos 100 días han permitido hacer transformaciones operacionales que van a repercutir en el éxito de los programas focalizados en la reducción de la pobreza? Claro que sí, presidente, con las buenas tardes para usted, para todos mis compañeros, los funcionarios y para todos los colombianos. Presidente, es triste. El diagnóstico de la empresa que usted me asignó para que yo dirigiera es lamentable. Tengo que empezar por decir que tenemos que aceptar que es una entidad totalmente politizada, en donde no solamente tenemos una nómina paralela, sino tareas paralelas. La entidad tiene 1.400 cargos de planta, de los cuales hay 1.208 ocupados, pero además tiene 778 contratistas, de los cuales pues vamos a tener que sacar algunos de ellos. En lo que respecta a los grupos internos de trabajo, presidente, tenemos 64 grupos internos de trabajo y 19 tienen tareas dobladas. Entonces ya desde allí la estructura empezamos a ver una politización bastante grave que hay que empezarla a mejorar. También lo podemos ver, presidente, cuando yo tomo la historia de prosperidad social, en donde el objetivo es uno, usted lo acaba de decir, presidente, que es sacar precisamente a la gente de la pobreza extrema y de la pobreza moderada. Y empezamos a revisar en qué se han invertido o dónde más bien se han invertido esos recursos y cogemos un año 2011 en donde solamente el 8%, presidente, se ha invertido en los 5 departamentos más pobres de Colombia. El 8%. Y nos vamos y nos venimos hacia el año 2018 y ese 8% ha subido a un 19%. Pero los departamentos más pobres de Colombia son los que menos atención tienen en prosperidad social. Y eso hay que revertirlo totalmente en nuestro nuevo diseño de ruta. Presidente, ¿qué más encontramos? Encontramos también un presupuesto totalmente desbalanceado. No teníamos en el 2018 los recursos para el 5º y el 6º giro de Familias en Acción, nuestro programa más popular de todos. Encontramos alrededor de 700 obras paralizadas solo y exclusivamente porque faltaban los recursos para interventoría. Encontramos todas las órdenes constitucionales incumplidas, alrededor de 37, 2 COMPES, el de La Guajira y el Chocó, los departamentos más pobres de Colombia, también incumplidos, presidente, y 1.630 fallos de restitución de tierras donde nos vinculan también al DPS, también incumplidos. También tenemos, presidente, al final tenemos unos sistemas que realmente no funcionan, tenemos 71 sistemas dentro del DPS, ninguno se relaciona con el otro y eso, parte de eso, lo que nos ha llevado es a no tener definitivamente una gestión documental ni una información clara para poder proseguir. Tenemos una red unidos que yo quisiera, y me lo han oído todos los compañeros decir, que queremos que esa sea la base de datos social para todos los sectores, para todas las entidades en el 2020, cuando salga el SISBEN 4 y logremos interrelacionarla. Era una base de datos que tenía alrededor de 1.500.000 familias focalizadas, hoy no llegamos a 800. Entonces el diagnóstico de verdad es bastante triste, presidente, y tenemos que ya empezamos en los primeros 100 días y tenemos que continuar. ¿Qué hemos hecho, presidente, en esto? Lo primero que hemos hecho es el lanzamiento de la nueva ruta de la superación de la pobreza extrema. ¿Qué hay allí? Presidente, los programas que tenemos, ninguno tiene un hilo conductor. Necesitamos empezar porque Red Unidos, que es nuestra base original, de ahí salgan Familias en Acción. Familias en Acción son muchachos que nosotros los 12 años de colegio les damos una manutención a 2 hijos por cada una de las familias, donde tenemos 2,5 millones de familias, el registro está cerrado, pero de esos niños que se gradúan,
Solamente me entran a Jóvenes en Acción alrededor de 106.000, presidente. Ahí hay un hueco grandísimo y de esos Jóvenes en Acción que salen, ninguno de los de nosotros llegan a los programas o muy pocos llegan a los programas de emprendimiento y empleabilidad. Entonces esa ruta hay que hacerle un hilo conductor. Ya empezamos, presidente, con Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción, en estos 100 días entramos 52.000 más, con las órdenes suyas de que quiere que eso lo tripliquemos y que en su cuatrenio lleguemos más o menos a 500.000 estudiantes jóvenes. Con el Ministerio de Educación tenemos 90.000 para cada año. Entonces ya empezamos a hacer un desarrollo y a que esos jóvenes realmente no salgan de sus carreras sin tener otro programa para seguir, o trabajo, o sea, o empleabilidad o emprendimiento. También, presidente, empezamos, y ya lo dijo el ministro Malagón, nosotros hacemos parte de Casa Digna, Vida Digna, Casa Digna. Vamos a hacer 325.000 mejoramientos de vivienda, en donde, ¿por qué eso, presidente? Porque resulta, necesitamos que la infraestructura social de prosperidad social tenga ese objetivo, que es sacar a la gente de la pobreza. Tenemos 3,5 millones de colombianos en pobreza extrema, 9,300,000 todavía de colombianos en pobreza moderada, y usted ha dicho, quiere que saquemos los de pobreza extrema, pero además quiere que esos de pobreza moderada den el salto y lleguen también a la clase media. Pues yo creo que en este panel los colombianos han podido ver cómo se ha hecho un trabajo articulado teniendo como objetivo la equidad. La equidad es la forma de construir en nuestro país una verdadera paz social. Es la forma de construir en el territorio nacional un sentido de convivencia. Por eso, para mí es tan importante vincular este trabajo, este gran objetivo, con emprendimiento y con legalidad. Muchas veces hay personas que me preguntan, ¿pero por qué usted vincula legalidad con equidad? Resulta que cuando hay violencia en una comunidad, esa violencia lo que hace es perpetuar y engendrar más pobreza. Cuando hay comunidades que están tomadas por actores violentos, lo que hacen es destruir capital social. La importancia de lo que hablamos de emprendimiento en el panel anterior es porque ahí está la capacidad de generar crecimiento, tener más recaudo e invertir en estas áreas. Y es lo que nosotros hemos buscado como gobierno nacional y lo que va a ser un gran objetivo nuestro. Ahora seguiremos con el próximo bloque. ¿Te iba a decir algo, ministro? Solamente para confirmar. Regálame un segundo, Susana. Presidente, porque también lo hablábamos con los gestores culturales en los territorios, y es mejorar la calidad de vida de todas las personas que se dedican a las artes y a los oficios, presidente. Y logramos una tarea con alcaldías y con Colpensiones. En ese momento hemos logrado en estos 100 días vincular a 503 creadores y gestores culturales a los beneficios económicos periódicos, presidente, en una modalidad, anualidad vitalicia. Así es, que no tienen la posibilidad de obtener una pensión. En este momento esos 503 creadores tienen una anualidad vitalicia, presidente, gracias a la tarea que hicimos con Colpensiones y con algunas alcaldías. Gracias, ministra. Víctimas, sí, doctora Susana. Que no se me vaya a olvidar, porque usted lo tocó de primero y yo sé que es demasiado importante para usted, presidente. Recibimos en la unidad de víctimas una política de víctimas con dificultades, sobre todo para su implementación, presidente. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos rediseñando definitivamente la ruta de la reparación de las víctimas. Yo creo que la víctima quiere es que la reparen. Con usted nos vamos a sentar la próxima semana a mostrarle cuál es la nueva ruta, cuál es la nueva reparación, y definitivamente, presidente, víctimas tiene 1,8 billones de pesos anuales. Necesitamos que de ese 1,8 billones de pesos, por lo menos el 80% se vaya para reparación, y así empecemos a implementar un plan de manera tal que los recursos que le lleguen a esa unidad realmente se vayan a reparación, y empecemos ya con esos 6.197.000 de registros que tenemos a irlo disminuyendo. No lo vamos a poder hacer todo en el gobierno, presidente, en este cuatrenio suyo, pero sí podemos avanzar muchísimo, y esa ruta se la vamos a presentar a usted en 2 semanas para que la podamos empezar a implementar el 1 de enero del 2019. Muchas gracias, ministra. Bueno, vamos a pasar ahora al panel donde vamos a tocar otros temas importantes en la gestión del desarrollo. Les agradezco mucho, ministros, y seguimos acá construyendo país en esta rendición de cuentas. Vamos
vamos a hacer una pausa y regresaremos con el presidente de la República, quien está aquí en vivo y en directo desde los estudios de RTVC, acompañado del alto gobierno, para contarles cómo recibieron el país, cómo han avanzado en estos primeros 100 días de trabajo y cómo seguirán construyendo un país de equidad para todos. Al regresar, vamos a hablar de reactivación económica y austeridad, que constituyen el cuarto gran bloque temático de este programa. Pero antes de esto, de Bogotá, nos vamos para Orito, Putumayo, donde se encuentra la periodista Daliana Garzón, acompañada por la primera dama de la nación, señora María Juliana Ruiz, quien está hoy en el lanzamiento del primer centro Sacúdete. Adelante, Daliana. Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la saludamos desde Orito, en el departamento de Putumayo, donde se consolida la alianza para sacudir al territorio a través de la creatividad y la innovación social. En este momento me acompaña la primera dama de la nación, la señora María Juliana Ruiz, quien ha estado liderando esta estrategia de Sacúdete. Bueno, señora María Juliana, cuéntenos por favor, ¿por qué le están apostando a los jóvenes? Bueno, decidimos apoyar la juventud porque estamos convencidos de que tienen que ser actores estratégicos, activos, ahora para el futuro de nuestro país. Necesitamos todo el valor y las virtudes de la juventud para pensar en que podemos resolver problemas sociales con pensamiento crítico, innovador y creativo, y sobre todo con un sentido de solidaridad y comunidad muy importante. En línea con esto, ¿qué se ha hecho en los 100 días del gobierno? Lo primero es haber liderado esta gran estrategia que materializa la equidad en el país a partir de las regiones. Y creo que un componente muy importante de esto es haber fungido como un puente, como un canal de conexión e integración entre el sector público, el sector privado y una gran alianza con la cooperación internacional, que decidieron apostarle a la transferencia de conocimientos como un integrador social en nuestro país. Bueno, a continuación les mostramos más detalles de lo que es esta estrategia Sacúdete. Sacúdete llegó a Orito, Putumayo, una estrategia con la que se busca contribuir al cierre de brechas y tener más equidad. Esto por medio del acompañamiento y el acceso a la información y al conocimiento que tendrán los jóvenes entre los 14 y 35 años, quienes podrán fortalecer sus competencias y tener proyectos de vida sostenibles. Agradecemos al Estado que a través de eso podemos articular las experiencias que tenemos desde el territorio, construir de la mano todo lo que las ideas, poderlas plasmar y poder empezar a avanzar. Creo que es algo innovador que está haciendo el Estado y de verdad quiero felicitarlos a título personal porque esto nunca se había hecho, nunca habían llegado hasta estos territorios tan lejanos y sé que podemos aportar mucho a la sociedad, tanto como organizaciones juveniles, como entidades estatales, y decir que pueden contar con nosotros siempre. Los jóvenes entre los 14 y 18 años podrán acceder a una oferta de servicios y acompañamiento vocacional, complementaria a lo que ya reciben en el colegio. De esta manera, en los tiempos libres, participarán en actividades que aporten a su crecimiento personal y en el desarrollo de hábitos y habilidades para la vida. Para la población que tenga entre 19 y 35 años, Sacúdete será la puerta de entrada para robustecer sus capacidades en los temas de su interés y así lograr la estructuración de oportunidades de generación de ingresos con un énfasis en el emprendimiento. Sacúdete es como la materialización de lo que siempre hemos soñado como jóvenes en el municipio, que es un lugar, un espacio donde podamos visualizar, soñar, pero también volverlo realidad. Los sueños de emprendimiento, los sueños de ver transformado nuestro municipio. Hoy en día nuestro municipio cuenta con infinidad de posibilidades en turismo. Hoy estamos empoderados con el turismo, con los jóvenes en la parte cultural
y no solamente depender de un salario, de un trabajo. Entonces hoy digamos que esto va a ser el inicio de algo muy grande, no solo el municipio de Orito, sino a nivel departamental, porque queremos ver la transformación de los jóvenes a nivel departamental. Adecuación de instalaciones, disponibilidad de conectividad, herramientas digitales y el acompañamiento de orientadores y mentores empresariales y profesionales especializados en distintos temas permitirán desarrollar esta hoja de ruta. Conociendo un poco más acerca de esta estrategia, primera dama, ¿cuál es la proyección en el mediano y el largo plazo con Sacúdete? En el mediano plazo es tener presencia en el territorio nacional, haber llegado a todas las regiones. Y a largo plazo definitivamente es tener una generación renovada, una generación que a partir del descubrimiento de sus habilidades, sus capacidades y sus talentos es capaz de poner toda la innovación y la creatividad al servicio de la comunidad para resolver todos los problemas sociales que tenemos. Muchísimas gracias a la primera dama de la Nación, a la señora María Juliana Ruiz. Cabe destacar que esta iniciativa es apoyada por entidades como los ministerios, Ecopetrol, Impulsa, Colombia Joven y el PNUD. Bianca, continúe usted con más de los 100 días del gobierno. Feliz tarde.